Sur, Rock Sur. Las voces de los pioneros de un suceso histórico que asentó las bases de este movimiento cultural en nuestro distrito. Tiempos de plomo, persecuciones, exilios. Así comenzaba a formarse la escena rockera varelense. Vamos, locos y locas. Gustavo Cristal y Jorge Flores, desde la Radio Municipal de Florencio Varela, y te invitamos a conocer la historia de nuestro rock, transitar los distintos momentos artísticos, musicales y culturales, políticos, sociales, todo lo que alimenta una historia tan profunda y tan elaborada. Espero que poder compartir con ustedes los testimonios de los protagonistas verdaderos a lo largo de estas 4 ediciones que vamos a mostrar, las opiniones, los hechos y las sensaciones de músicos y músicas que transitaron los escenarios y las calles de nuestro distrito. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos la posibilidad de poder acercarles a nuestra audiencia momentos históricos, ¿no? Sí, totalmente, muy emocionante también porque, bueno, sabemos que estos testimonios quedarán, ¿no?, para la posteridad cuando ya, bueno, no estemos, incluso no estén muchos de los entrevistados, y bueno, es un trabajo que va a quedar, y eso la verdad me genera responsabilidad, emoción, hay una mezcla de sensaciones, ¿no es cierto? Espero que, bueno, que sea recibido como con el ímpetu que realmente se formó esto, ¿no es cierto? Esta historia. Ubicamos la escena del rock y la línea de tiempo finales de la década del 60, una década que termina con grandes cambios para la cultura y también para la política, desde el Mayo francés hasta la guerra de Vietnam, y acá en Argentina desde los movimientos culturales como el Vitela o la Cueva, sumado a los gobiernos militares, ¿no? Toda esa mezcla, toda esa realidad contemporánea del momento hace que bueno, nos situemos en esa época. Y en Florencio Varela hay 4 protagonistas que comienzan y prenden esa mecha de lo que va a ser el movimiento rockero argentino. Te invito y los invito a todos a que escuchemos la presentación de cada uno de ellos, ¿no? Yo me recibí de bachiller en el 70, en Santa Lucía. Sí. En ese entonces era el director, el famoso Tino, el Cabezón Rodríguez. Sí. Personaje legendario, amigo de Videla, qué sé yo, bueno, sí. Con todas las connotaciones políticas que pueda aparejar eso. El Santa Lucía era una quinta que se transformó en colegio. Yo tenía el pelo largo y tocaba la guitarra. El Cabezón compró una guitarra en Vanguard, lo que después fue Caliot, en la calle España. Eso antiguamente era una casa de electrodomésticos. En el Santa Lucía, el único que tocaba la guitarra era yo. Entonces la profe de música me pedía, entonces cuando me tocaba químicos, matemáticas, que eran materias que yo odiaba, le decía a la profe de música, por favor, pedime si voy a tocar la guitarra al salón con tercero, con segundo. ¿Vos eras un poco más grande que toda esa camada, que Rubén, que Omar, que Darío? No sé si más grande, pero el que primero empezó con todo eso. Rubén es más grande que yo. Rubén me lleva a mí un par de años. Omar Moreta es más chico que yo. Yo le llevo a Omar 2 o 3 años. Sí, es más chico que él. Bueno, el Coco fue, con todo respeto y orgullo, el que a mí me enseñó a tocar la guitarra. Ah, mirá vos. El Coco fue el que yo lo tenía podrido, porque pasaba por mi casa y salía con la guitarra y le pedía acordes, le pedía cosas, ¿viste? Claro. Se mataba a risa el Coco, porque a mí me falta un dedo, me falta el índice, ¿sí? Yo no tengo los tendones del dedo índice, entonces todo me costó el doble para aprender. Claro. Hay gente que me mira a tocar y dice, ¿cómo carajo hace? No sé, aprendí a tocar así. Él arrancó unos 2 o 3 años antes que yo, o sea, él, cuando yo lo conocí en el 70, por ejemplo.
y él ya venía de tocar con otros grupos y ya conocía gente de Quilmes, de Berazategui, que fue lo que le sirvió a él para poder organizar el Festival Sur. Yo, como todos los pibes, iba a la escuela primaria, o sea, vengo a los 11 años de Santiago del Estero a vivir acá en Florencio Varela y bueno, yo tenía un compañerito que tenía una guitarra criolla y al frente de la casa de él ensayaba el grupo Santa Marta que hacían cumbia y yo todavía no tocaba, pero mirando cómo él tocaba la guitarra empecé a tocar la criolla más o menos y nos cruzábamos, éramos chiquilines, a ver a Santa Marta y estaba en la guitarra Alfredo Gimbernot, que para mí fue como un referente, vamos a decir. Yo hice los últimos 2 años del bachiller, los hice en el Instituto Santa Lucía, en Varela. Y bueno, a partir de ahí con los compañeros ya cantaba, me seguían mucho donde estaba, hasta que se hizo el recital de la zona sur, que estuvo León Gieco, Lito Nevia y un montón de bandas de aquella época, una mejor que la otra. Y ese día, bueno, había muchísima gente y a partir de ahí ya me empezaron a contratar de los bares para tocar, porque, bueno, siempre fui compositor, siempre hice mis letras y a la gente les gustaba y la verdad es que me seguía bastante gente por ahí, por Florencio Varela. Tengo grandes amigos por ahí, grandes amigos de toda la vida. Yo soy de Claypole. En Varela hice 4º y 5º año secundaria y en el Instituto Santa Lucía. Claro. Porque hoy me estaba acordando que el himno del Santa Lucía, la música es mía. Y hoy me estaba acordando que el rector me pasó la letra y me daba indicaciones y yo hice la música del instituto, que creo que la siguen cantando todavía. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Bueno, ahí encontramos los testimonios a modo de presentación de estos pioneros. El primero que escuchamos fue Alfredo Gimbernot, quien sería el que comienza con la idea de armar un festival, ¿no? El segundo, Rubén Guito, músico que también acompañó a Gimbernot, amigo de Gimbernot. Después Darío Medina y por último Alfredo Moreta, músico que en su momento transitó toda la escena, hoy radicado en España. Pero bueno, en el transcurso de este capítulo vamos a ir desentramando qué fue de cada uno de ellos a medida que pasaban los años. Lo primero que podemos encontrar en este testimonio, 2 puntos en común. Uno es el director de la escuela y otro es la escuela misma en sí, que es la escuela que nuclea a ellos por separado, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que pasó, en realidad, le contamos, ¿no es cierto?, a la gente, qué es lo que pasó en el rock argentino también, fuera del entorno de Varela, ¿no es cierto?, a nivel nacional, porque la mayoría de las bandas, tanto Almendra como Sui Generis, por ejemplo, se formaron en colegios, ¿no es cierto? La mayoría tuvieron bases, los colegios secundarios, ahí empezaron sus primeros pasos, las primeras guitarras, las primeras letras, los primeros amores, que también han surgido justamente canciones a través de eso. Pero bueno, es muy importante el testimonio de estos 4 músicos, que justamente, ¿no?, forjaron increíblemente para algunos, más de una banda, inconscientemente quizás haya tomado cosas, ¿no es cierto?, de ellos. Así es, vamos hablando de identidad y de escena, vamos a ir recorriendo y que ellos nos vayan contando también cómo era la escena del rock. ¿Y cómo era la movida y la noche, ponele, antes del rock, antes que aparezca la balsa? En Varela, ponele en el centro, en los clubes, o sea, se iba a bailar. El Varela Junior fue famoso por los carnavales que hacía.
pues traía números importantes y es más, fue hasta Roberto Carlos con el Varela Junior en su momento. A ese nivel, ¿viste? Pero metía miles y miles de personas, era un baile espectacular. Después salió Calió, después salió Taos. Bueno, en realidad Taos ya existía antes de Calió, ahí en la Sellarés, que era un boliche chiquitito, a media cuadra, donde después fue la esquina famosa y de España y Sellarés. El tema del hipismo de esa época era que no teníamos un mango partido al medio. Entonces sacar temas era poner el disco en el Winco, escucharlo y hacerlo de oreja. Y mi primera guitarra fue una Cook. Yo hacía trabajos así de calle, por ejemplo, trabajaba para una imprenta. Mi primer trabajo de imprenta fue con Cerulio, de la imprenta que está ahí, no sé si sigue estando. Ya tocaba la viola y mi viejo me regaló una Cook. Sí. Yo fui a la fábrica de Cook y le vendí, ¿viste el papelito que lleva impreso en el medio? Sí. Adentro de la viola. Sí. Bueno, eso, pero de a millares hacían. Pero vos, si ves cómo fabricaban la guitarra, te morís, porque eran súper desprolijos para todo, ¿viste? Bueno, la guitarra de Cook tampoco nunca fue un buen instrumento, pero bueno, me encargaban el trabajo, yo iba a la imprenta de Cerulio, le pedía la impresión, compraba el material y se lo cobraba. Arranqué con la balsa, como todo el mundo. Me he convertido en un tanguero del rock acá en San Luis. Una vez en el Varela Junior, era amigo de el yerno de Fonrush, que era el intendente. Bueno, vinieron a tocar Carlos Viso y la conexión número 5. Claro. Y el Cuervo salía con la hermana de la que es hoy por hoy la señora de Pero. Y estábamos jugando al metegol ahí con Carlos Viso y toda la cría. Nos llevaron a pintar el club Defensa y Justicia, que estaba al lado de la comisaría, por ahí en Avenida San Martín, en sus inicios. Y ahí vi a los tíos queridos y estaba Vicky Campilongo, que estuvo en Avalancha. Estaba Joe Borsani, que fue profesor de teatro mío, gracias al profesor Juan María Messi, que fue mi profesor de guitarra a la vez, de guitarra clásica. Entonces se iba formando todo. Yo iba a la escuela nocturna Silvio Desi, y ahí el profesor Rodríguez, el Cabezón Rodríguez, que le llamaban Tino Rodríguez, era director de Santa Lucía y me mandó a mí y a mi hermano, que éramos muy buenos dibujantes, nos mandó a decorar las carrozas de la Fiesta de las Flores en Santa Lucía. Y allí, sin querer, vi a conexión número 5 de Carlos Viso con Papo en la guitarra, con Alfredo Tode en bajo y con Ciro Fogliata en teclado. Y eran jovencitos. Y bueno, ya había visto al trío Manal en el Varela Juniors durante un carnaval. Pero yo iba como entusiasta de la guitarra. Y sin darme cuenta, todo esto, claro, uno con la mente de pibe no sabe en qué momento uno llega a tocar bien. Bueno, y Jim Verdón me escucha tocar, éramos amigos, y me dice, pero vos sos terrible músico, ¿cómo aprendés todo eso? ¿Cómo? Y le digo, mirándote a vos y mirando a otro, porque no había internet, ¿no? Obvio. Al principio eran grupos de amigos, guitarreada, fogones, al principio era eso. Como todo movimiento, como toda música popular, el rock, imaginas que las letras de las canciones hablaban de lo que estaba pasando en ese momento. Estamos hablando del año 70. Dictaduras, atentados, terrorismo, te imaginas. Y claro, como toda cultura popular, el rock and roll, las letras hablaban de lo que estaba pasando en esa época. Luego empezaron a abrir bares, se empezó a hacer músico en vivo, la época del Café Concert, que empezó en Buenos Aires. Entonces en Varela hubo 4 o 5 bares donde se hacía música en vivo y bueno, yo iba a cantar a todos ellos. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas.
joyas o uno de los primeros mojones es la edición de La Balsa, ¿no? Lo que después a mediados de los 70 sería el Adiós sui generis también, ¿no? Esas explosiones que hacen que la música, en este caso, tome un envión, ¿no? Y una generación de jóvenes, adolescentes, toman como bandera eso, ¿no? Y pensemos que esos fines de los 60, principios de los 70, encuentra a estos chicos, además con la posibilidad de encontrar a los primeros protagonistas, ¿no? De tener el alcance de la conexión número 5, de Manal, todo eso los va marcando, ¿no? Como en algún momento dice Darío Medina, yo todo esto que estaba escuchando no sabía que estaba pasando, pero fue lo que me marcó, después se metió dentro del pensamiento de cada uno, ¿no? Y la escena va creciendo. Y lo que vamos a encontrar ahora son los primeros pasos hacia el momento histórico, digamos, que podríamos decir fundacional o emblemático del rock en Varela en esa primera década, que es la creación del festival Sur Rock Sur, ¿no? Fueron 3 ediciones. Los protagonistas nos cuentan cómo empieza a surgir. Porque vos organizaste el primer recital, digamos, de rock en Varela. ¿Podemos decir? Y te digo, estaba Rubén Guito, sí, Camín como solista, Ángel Natural, los chicos de Euterpe, que después fueron Asteroide 27, una banda de Berazategui, sí, que me invitaron a tocar cuando hacían un recital ellos, yo como solista le hacía la gamba. ¿Quién estaba en Asteroide? ¿Te acordás quién estaban? Y Antorno. Sí. Enzo y Antorno, que Paula y Antorno era compañera mía, en la secundaria era compañera mía. El Fakir, que después estuvo en Pomelo Galante, Mauricio cantaba, el Rata tocaba la batería, eran todos de Berazategui. En realidad el único de Varela era el Enzo, después eran todos de Berazategui. Claro. Y el que quedó ahí, digamos, tocando fue el Fakir. El Fakir tocaba muy bien la viola, fue el violero de Pomelo Galante durante un montón de años. ¿Cómo llegás a las bandas? ¿Cómo las convocás? ¿O vienen solas y te piden tocar? ¿Cómo fue eso? Eso se fue armando por una cuestión de conocimiento también, por haber tocado así, no sé, en los fogones, o conocer, o ir a la casa de uno a tocar, ¿viste? Tener ese cierto grado de amistad con todo. Y nadie se animaba a hacerlo. Es como que todo el mundo hablaba, se podría hacer esto, pero nadie lo hacía, ¿entendés? Claro. Entonces yo me tiré a la pileta. El primero me fue mal, perdí. El segundo ya me fue mejor. Y el tercero ya hice unos buenos mangos. Vinieron los chicos de Trigo, que Trigo en ese momento estaban Trigo y Pastoral peleando la primacía de lo que era. Me estoy hablando de que Trigo estaba a la altura de Pastoral. Después Pastoral tomó otro vuelo y Trigo quedó, viste, ahí un poco atrás, no trascendió. No tuvieron suerte con los temas que eligieron para grabar. Los chicos de Trigo se enojaron conmigo. El sonido era malo, no era bueno. No fue un buen sonido, ¿viste? No contribuyó nada musicalmente, fue una experiencia nada más. El segundo ya estuvo mejor, ya fue otra cosa. Al punto tal de que en un momento yo me di el placer de contratar a Lito Nevia, que era mi ídolo, y a León Gieco. En uno vinieron los dos, Lito Nevia y León Gieco. No se había hecho nada en la zona sur. O sea, fue el primer festival que se hacía en la zona sur en ese momento. Hasta ese momento lo único que se hacía era en Capital. El festival se hace justamente por eso, porque Alfredo había armado la banda, me convocó a mí para cantar, pero bueno, estábamos listos para tocar y no teníamos no tocar. No había lugar, los únicos lugares que había eran los clubes, las sociedades de fomento, y no te las prestaban o te la alquilaban, porque, bueno, tenían ese mito de que los rockeros hacían lío, como no teníamos dónde ir, Alfredo agarra un día y dice, mira, voy a armar un festival. Y yo pensé, digo, este se volvió loco, dice, porque armar un festival de la nada, así. Lo que pasaba era que él ya era conocido, y a él lo conocían en todo Varela, y se fue, empezó a tocar puertas, digamos, para conseguir sponsor, y al otro día vino con un croquis, que era como un programa, y un volante, y me dice, mira, acá ya tengo los tipos que van a auspiciar. Y ahora estoy haciendo la lista de las bandas. Tengo que confirmar 8 o 10 bandas que tienen que tocar todo el día. Ya tengo, dice, di la seña para el lugar, que era el gimnasio de Santa Lucía, el colegio de Santa Lucía. Bueno, fue así, o sea, lo organizé así.
Cuando yo llegué al horario que me dijeron, lo vi lleno, eran 700 personas, 600 que habían pagado y 100, no sé. Y me dijo, vino, se abrazó conmigo y me dice, mira, nos salvamos, puedo pagar todo. Dice, con eso me doy por hecho. Era muy rudimentario, muy pobre, no había nada, el escenario lo armaron con los mismos bancos del colegio, pusieron unos tablones, hicieron el escenario y este muchacho había intercambiado publicidad con Casa de Alonso en Berazategui, que nos prestó 2 columnas con una consola era una potencia de 4 entradas, con 3 micrófonos. Eso lo cambiamos por publicidad. Y era todo lo que había, no había otra cosa. Se le da a Alfredo Gimbernot hacer los Rock Sur en el Santa Lucía, donde estaba Tino Rodríguez, que fue profesor mío, profesor de geografía, era Silvio Desi, pero él estaba en el Santa Lucía. Entonces arrancan los Rock Sur y yo era el Genius, mi banda era el broche de oro de cada año. Nosotros cerrábamos el festival de rock. O sea, se originó algo en tiempos que el rock no era bien visto, gracias a Tino Rodríguez, que creo que fue un visionario, aunque muchos después no lo querían. Hasta ahora no lo quieren, mucha gente no lo quiere. Claro. Tino Rodríguez, unido a Alfredo Gimbernot. Y a mí me parece que en el alma de lo musical fue Gimbert. El concierto de Florencio Varela, las bandas que había, me acuerdo que había Visión de Paz, que era de un chico que uno de los que organizó, Simbernov se llamaba, Simbernov. Eran una mejor que la otra, eran bandas de Florencio Varela, que era una mejor, Genios, claro, donde tocaba Medina. Y me acuerdo que ese día tocó Lito Nevia, toqué yo, después tocó León Gieco y terminó el concierto. Y ya era de noche. Y cuando me bajo del escenario, vienen los organizadores y me dice, Omar, está toda la policía en la esquina esperándote. Entonces, el Santa Lucía tenía un gallinero que salía por atrás, que había montones de gallinas, y salí por ahí y me fui a la casa de la que era mi novia en esa época. Sur Rock Sur, la historia del rock varerense contada por sus protagonistas. Ahí escuchamos los testimonios, ¿no? Testimonios que se remontan a 50 años atrás, ¿no? Y tener la posibilidad de charlar con los verdaderos protagonistas. Uno puede identificarse, ¿no? Con todos esos momentos donde el rock siempre se ve interpelado y tiene que accionar. Cuando no hay lugares, el rock lo tiene que crear. Y en este caso, bueno, un grupo de jóvenes logran armar ese primer show, que en realidad fueron 3 recitales, 73, 74 y 75, ¿no? En el primer recital, en un momento, digamos, la figura protagónica es Paul Sendar, ¿no? Un cantante solista que en ese momento transitaba los canales de televisión y la escena del rock, era ligado después a la obra musical Heart, ¿no? Y con bandas locales, ¿no? La banda más representativa, así que al estilo Papos Blues, que es Genius, la de Darío Medina, Visión de Paz, con Gimbernot y Rubén Guito, y después Omar Moreta, que es una especie de trovador solista, ¿no? Al mejor estilo Dylan o de ese modo. Y ahí encontramos también un abanico de propuestas musicales, ¿no, Jorge? O sea, dentro de toda esa escena, de lo poco que había, mucha variación. Sí, totalmente. Me gustaría detenerme en el personaje Potsenda, ¿no? Porque también, como Carlos Viso, de repente no es tan nombrado, dentro del rock argentino o dentro de esos inicios. Él empezó en el Club del Clan, recuerdo, como Perico Gómez, y tenían un tema muy conocido en ese momento, en esa época, que se llamaba La Pollera Colorada. No sé si, era un tema no pop, pero medio cumbia, etcétera, etcétera. Luego del Club del Clan
ya colaboró en el primer disco de Almendra, o sea, colabora con Spinetta en el 69. E incluso en el 71 recuerdo que él graba un tema de Spinetta y lo canta en inglés, ¿sí? Y ya en el 72 sí, él compone las canciones del musical, ¿no? Gear con Acuario y Deja que entre el sol, recuerdo que eran los temas emblemáticos. Y sí, realmente sigue, ¿no es cierto? Estoy muy asombrado, ¿viste? Esa mezcla de sensaciones que uno tiene, ¿no? Cuando escucha a esta gente que inició el rock y de repente uno piensa, ojalá que, ¿viste? Que esté presente de nosotros con tantas bandas de chicos, incluso de Varela también, se está armando, ¿no es cierto? Como digamos, como un ambiente, ¿no es cierto?, de resistencia, que creo que es lo que necesitamos. Y en ese momento el rock era eso, ¿no? Esos inicios eran de resistencia, así que... Tener como objetivo también y como premisa llegar a la figura número uno del rock de ese momento, que es ni más ni menos que Lito Nebbia, ¿no? Ellos habían nacido escuchando y sintiéndose identificados con la balsa, y tener la posibilidad de traer al creador, ¿no? Uno de los creadores de esa canción a su propio festival, ¿no? Y compartir escenario. Vamos a escuchar los testimonios de cómo fue llegar a Lito Nebbia, ¿no? En ese momento. Y te cuento la historia de Lito Nebbia. A mí me encantaban los Gatos. Bueno, de hecho yo aprendí a tocar la guitarra con los temas de los Gatos. Sí. Lo fui a ver a un boliche que en la Ruta 2 que se llamaba Bárbaros, el boliche. Lito Nebbia va a actuar a Bárbaros, en Calchaquí, claro, pero no me acuerdo entre cuál y cuál. Cerca de Epsilon, por ahí. Exactamente, cerca de Epsilon. ¿Qué pasa? Lito Nebbia, cuando se presenta, no toca la balsa, viento de hilar, no, presenta los temas nuevos que él va componiendo. Sí. La gente le pedía los temas viejos y él, obcecado, viste, necio, no tocó un solo clásico de los Gatos. Tocó todos temas, inclusive tocó un tema que se llama La Caída, que dura 26 minutos. ¿Sabés lo que fue? Sí, me imagino. Se levantó, dijo, a mí me han aplaudido, me han tirado cosas, me han escupido, dice, pero nunca me han ignorado como acá, váyanse todos a la mierda. Se fue recaliente el boliche. Sale del boliche y yo lo encaro. Lito, hay gente que le gusta lo que vos haces, por ejemplo a mí, que pim, pam, así, pues estos negros de mí, estaba recaliente el tipo. Le digo, mirá, yo tengo una banda, voy a hacer un recital, y así, me pasa el teléfono de la mamá, Mirá porque vos. no tenía representante, la representante era la madre. Así que hablé con la madre, combinamos un precio, lo volví a encontrar, la mitad por anticipado y la mitad antes de subir a tocar. Claro. Lito Nebbia se mandó un recital de puta madre en el Santa Lucía, y cuando baja, yo ya la había pagado, le digo, Lito, muchos de los que están acá que se rompieron los dedos aplaudiéndote hoy, no te dieron bola cuando fuiste a Bárbaro, y se cagaba de risa el tipo. Porque Schindler cuenta que él iba en un auto y ve que un auto se para y que no arranca, y baja un tipo a revisarlo y es Lito Nebbia. Y entonces ahí Schindler le dice a Lito, ¿qué tal si venís a actuar en el primer festival? No, el segundo. El primero lo hizo Genius solo. El segundo viene que aparece Lito Nebbia en el escenario de Rosur junto a León Gieco. Y no te puedo decir la cantidad de gente que vino de la capital, de La Plata, de todos lados, porque no era un recital de bandas locales de Varela, era... Y se enteraron igual, se enteraron por los afiches, por la repercusión de la gente. Y cuando llegué yo, bueno, me abrazaron todos y me dice, ¿por qué no avisaste? No dijiste nada. Mirá, hubo un festival acá, salió en los diarios, qué sé yo. Había salido en un diario de acá de Varela, había salido una foto. Y le dije, bueno, mirá. Y después de eso, algunas bandas de Varela, o sea, empezaron a abrir como más puertas. O sea, se dieron cuenta que se hizo un festival con 700 personas y sin ningún inconveniente, sin ningún lío, nada, como pensaban todos, porque cuando estábamos tocando había un patrullero en la puerta de prevención y no, los tipos no hicieron nada todo el día, porque no pasó nada, ¿viste? Sí, estuvo todo tranquilo. A lo que todo el mundo esperaba, que a lo mejor iba a haber algún despiole, ¿viste?
pero no, nada de eso, al contrario. El otro día mucha gente de los que habían hecho propaganda nos felicitaban porque había estado bien, que no hubo lío, no hubo nada, y eso le dio la pauta a unos cuantos para... Yo, por ejemplo, con Visión de Paz hicimos un par de recitales en distintos lugares. Veníamos de tocar en Luna Par y la verdad había sido un hito bastante importante en la carrera nuestra, y nos encontramos con ese concierto de rock en Florencio Varela, que bueno, pensábamos que bueno, era una actuación como si fuera un boliche o algo así, pero nos encontramos con realmente un festival importantísimo, con muchísima gente, y bueno, además las figuras que iban, que era Lito Nevia, y creo que no me acuerdo muy bien si no estaba León Gieco también. Así que bueno, para nosotros fue muy importante, y la verdad que el recibimiento de la gente fue maravilloso. Ahí quedaron varios amigos de por vida, pero lo importante de destacar es bueno, el resultado. El resultado ahí quedó grabado para nosotros, muy contentos de la zona, de poder haber estado en un festival tan importante en ese momento, tocar en el mismo escenario con Lito Nevia. Fue bastante, bueno, era importante para nosotros. Tuvimos un par de actuaciones después en Florencio Varela. En una de ellas fue el Boliche Quijote, que nos llevó el organizador del Festival de Santa Lucía, que bueno, la verdad que fue hermoso porque traíamos todo el bagaje de lo que había sucedido en ese festival. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Ahí escuchamos, bueno, un poco cómo fue el devenir, ¿no?, de la llegada a Lito Nevia, pero antes de apuntar ahí, de analizar eso, sumamos el testimonio de Pocho Estefan. ¿Quién es Pocho Estefan? Pocho Estefan fue el guitarrista de la banda Fugaz, allá con Oscar Mono López, ¿no?, digamos lo que sería sinfónico. Previo al show que tocaron en el Santa Lucía, habían estado tocando con Spinetta, ¿no? Ni más ni menos. Imagínate que era una banda, son una banda originada en Quilmes, son parte también del génesis del rock en Quilmes, que bueno, que como cuentan, ¿no? Ellos presumían venir, no sé, a un baile o a un bar o a una reunión de bandas nada más, y se encuentran realmente con un espectáculo, ¿no? Sí, totalmente, aparte con músicos emblemáticos de la época, ¿no? Y Lito Nevia, exactamente como cuenta Alfredo Gambernot, no cambió mucho porque, como bien dijo, no tocó clásicos en esa primera entrada, ¿no es cierto? Nevia siempre fue así, ¿no? Siempre se resistió, como es una máquina compositiva, siempre componiendo temas nuevos, siempre le costó tocar los temas viejos, y mirá, en ese momento también ya ¿cómo se llama? Bueno, era de ese estilo. Y también me gustaría hacer mención, porque pasó sobrevolando y lo dejamos pasar, que también estuvo Pastoral, también fue nombrado Pastoral, un dúo que de repente, bueno, no es tan considerado como debiera, porque, bueno, tuvo una impronta en el rock argentino bastante particular. Su temática era gótico, lo que se llamó rock gótico casi 30 años después, como, no sé, como The Cure, por ejemplo. Su temática era oscura, ¿sí? No era pasatista. Las canciones son muy extrañas, y por eso muchas veces se lo juzga de una manera, bueno, no debida, como que su música es para pegarse un corchazo, entre comillas, ¿no es cierto? Pero no es así, y ya está visto que el rock de Varela lo tenía dentro de su radar, ¿no? Lo cual me parece muy, muy interesante. Porque vamos a ir escuchando los relatos de la época, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Medina, a Moreta y de vuelta a Schimber, ¿no? Boliches como Caos, que explota todo, Caos, Calió, Brenón, La Parola, y a la vez el dueño, o sea, de Matei, nos decía
ustedes tienen que actuar acá, y ya íbamos con nuestros equipos y todo, y ya generábamos lo que es el rock y la locura de la juventud que le sonaba algo raro, nuevo, imágenes nuevas, o sea, personas con pelo largo, con chupines, con otra onda, ¿no? Y era una época en la que existía una ley que sacaron los militares que se llamaba la ley del repertorio. Entonces yo cada vez que los viernes tenía que pasar por la comisaría y dejar las letras de mis canciones para ver si me las autorizaban a cantar o no. Era una época durilla, muy durilla, y más que, como todo el mundo, en mis letras reflejaba lo que se estaba viviendo en ese momento. Había mucha persecución. Yo recuerdo que venían, pasado 1 año, 2 años de estar cantando en la zona de Varela, de Quilmes, de Espeleta, de Huila, Avellaneda, Buenos Aires. En Florencio Varela me pasaba sobre todo. Pasó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, llegó un momento que ya no me contrataba más nadie, porque era evidente que te perseguían por la letra de tus canciones, ¿no? Claro. Era una época difícil. Claro, estamos a la época de la burbuja política que fue del 70 en adelante, cuando arrancaron, qué sé yo, año 68 escuché el primer long play de los Beatles que le habían regalado a mi hermano y me rompió la cabeza. A partir de ahí, bueno, viví la época de Los Gatos, de Almendra, de Manal, de Box Day. En algún momento yo fui tildado de mercenario de la música. Te explico por qué. A la vez que tocaba en bandas de rock, tocaba también con una banda de cumbia que se llamaba Los Santa Marta. Sí. Los Trujillo en la disquería ahí frente a la estación, que imagino que debe estar todavía, tienen una foto mía negra y verde con lentejuelas. Me gastaban porque era un cumbiero, ¿entendés? Entonces a mí me tildaron de mercenario, porque como que iba a tocar por plata. Sí. Y es verdad. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Ahí escuchamos el último testimonio de Jimber, ¿no? Donde, bueno, él luego hace una gran carrera tocando con Los Ángeles Negros, esta banda de origen chilena, y recorre toda Latinoamérica. Imagínate cómo fue el futuro de ese músico, ¿no? Pero ahí también encontramos esos detalles, ¿no? Que después del festival se empiezan a abrir los lugares, ¿no? O sea, el rock empieza a ser más simpático para la gente en el Varela, en el centro de Varela, para decir, estos pibes fueron y llevaron 700 personas a un gimnasio. Entonces ya los bares, las sociedades de fomento, los clubes tienden a llamarlo, ¿no? A hacerlo protagonista de la escena nocturna. Pero ¿qué pasa? Ahí mismo, en ese momento, como lo dice Omar Moreta, en esa burbuja que es desde la época de Lanuse, de Levingston, pasando por Perón, por Isabel, ya comienza a tornarse difícil, ¿no? Ya como dice él, tocaba en un lado lo llevaban, tocaban en otro lado lo suspendían, tocaban en otro lado lo prohibían. Entonces llegó un momento en donde era muy difícil poder desarrollar una carrera, ¿no? No ha llegado todavía la parte más oscura de nuestra historia, ¿no? De la historia de dictaduras. Pero ya se nota que esos autos que andaban a la noche era un presagio de lo que iba a venir, ¿no, Jorge? Claro, sí, es así. Es muy interesante lo que cuenta de la ley del represorio, ¿no? Que tenían que dejar las letras para que se le autoricen, para poder cantar. Eso me recuerdo, por eso me trae a la mente también que le pasó a Sui Generis en su momento, en su primera ida a Uruguay, en esos años, 75, por ahí, 74, fueron a Uruguay y justamente cayeron presos porque a Charlie se le ocurrió cantar Botas Locas, ¿no? En ese contexto,
y ellos fueron presos y zafaron porque los llevaron a Charlie, ¿no? Les pegaron porque les pegaron, no los llegaron a torturarlos en el sentido, bueno, de picanas, etcétera, pero sí les pegaron y les preguntaron por la letra y Charlie, como siempre, cambió la letra, ¿no es cierto? O sea, endulzó la letra y bueno, así pudieron zafar. Pero es muy interesante, justamente, están contando lo que vendría, el terror total ya en el año 76, ¿no es cierto? Y Varela y la escena del rock y la escena política social de Varela no le fue ajeno a todo eso. Vamos a escuchar a los protagonistas. Estamos pasando desde Onganía, Perón, después los milicos. ¿Cómo se vivía eso dentro de la calle? Una vez, en un boliche que estaba en la esquina del Varela Junior, donde paraban algunos políticos, gente conocida, y yo iba a tocar la viola, de onda, porque por ahí me tiraba unos mangos y hacía que canten, qué sé yo. Una vez cayó un político de Varela muy conocido, con una ametralladora. Era la época de los montos. Sí. Sí, se me ocurrió agarrarla, se me cayó al piso, era pesadísimo. Digo, ¿cómo puedo andar con esto? Tenía que tener un buen lomo para aguantártela. Imagínate lo que era. Vos sabés que de mi generación mucha gente desapareció. Sí. Los ¿En Varela tuviste conocidos que desaparecieron? ¿Sí? De Maestri, los Zurita. Los Zurita eran 4 hermanos. El padre era profesor que se terminó suicidándose. Esto era la sabés. Sí. Los 4 pibes desaparecieron. Y uno de ellos era el que entregaba las armas a los que atacaron el batallón 601 ahí en Wilde. Que pusieron un stand con ¿cómo se llama? El pan dulce, y abajo del pan dulce está la ametralladora, los fusiles. Ahí entregaron las armas. Y el camión que usan para entrar, se lo robaron. Era un camión del flaco Pluma, Búsolo. ¿Sí? Que lo manejaba un chofer que tenía él. Con ese camión entraron, los estaban esperando, los masacraron. Eso era el ERP, ¿no? ¿Eran del ERP? Eran del ERP. Y lo que dice, se puede tener que ver, las pibas rubias, de ojos celestes, hablaban de una manera tan... estaban tan adoctrinadas que le había hecho un lavaje de cerebro brutal. Estaban convencidas de que lo que estaban haciendo era por el país. Sí. No era por una cuestión mezquina, no, ellos eran mártires, se sentían mártires. Los hicieron bosta, los mataron a todos. Los estaban esperando, los acribillaron, fue una masacre. Y acá en Varela, y la policía, ¿cómo se comportaba con los rockeros, con los músicos? No con los músicos, pero con los rockeros, con el joven que andaba con un poco... Tenía el pelo largo, ya eras candidato, que te demoraban, te llevaban, te bastardeaban, tenías que comerte la forreada, porque no había otra. Acá no les gustaba el pelo largo. Entonces te hacían la vida imposible. Claro. Ahora... en la jerga, ese era un perejil. Yo andaba con la guitarrita. Cuando compañeros míos andaban metidos en la política, a mí nunca me llamó la atención, no me gustó. Bueno, después vinieron las dictaduras y ya se hacía difícil trabajar en los bares. Se hacía bastante difícil. Recuerdo que una vez hicimos un recital me acordé ahora, en el Salón de los Bomberos Voluntarios, que estaba ahí en la calle Monteagudo. Claro. Y cantábamos Rubén Guito, yo, y no me acuerdo quién más, pero como estaba totalmente perseguido, hicimos como una especie de simulacro. Había un compañero en una esquina, uno a 50 metros, otro en la puerta del lugar y así a la derecha. Cuando veían un patrullero se avisaba y cuando llegaba la policía no había nada, estaba la gente charlando. Teníamos que hacer esas cosas para poder mandar nuestro mensaje, ¿no? Para mandar nuestra creación, nuestras poesías, nuestra música. Pero tuvimos que llegar a hacer eso, sí. ¿Cómo te marcó a vos el inicio de esa etapa del rock en Varela, que nos contabas que te prohibían las canciones, te leían las letras, te llevaban en cana? Me marcó en el sentido de que quizá fue mi primer fracaso con la música. Me sentí fracasado en cuanto a no poder expresar cuando no podés expresar lo que sentís,
El artista es una persona que con una sensibilidad y cuando no puede expresar esa sensibilidad, y no porque él no quiera, no guardo, a veces lo cuento como una aventura. Ayer cuando contaba con unos amigos que estaba aquí y hablaba de la ley de repertorio y toda esa historia, hoy lo vive como una gracia, pero en ese momento fue una gran frustración, porque eso siguió un montón de años, no fue un año, y me acuerdo que íbamos a ver a León Gieco y le pedíamos Hombres de Hierro y León te decía, tenía razón, si no me metan en quilombo, no la puedo cantar. Claro. Y era así. Entonces eso te produce una frustración grande que me hizo dejar la música bastante tiempo también. Seguí componiendo siempre, pero me hizo dejarlos vivos mucho tiempo. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Ahí escuchamos el testimonio tan emotivo y desgarrador, ¿no?, de Omar Moreta, que lo único que tenía en su corazón era su arte, dar su música, y cómo eso llega, cómo la situación, ¿no?, tan cruel y despiadada hace que un músico de tan gran tamaño deje la música, ¿no, Jorge? Sí, totalmente. Hace mención a Hombres de Hierro, ¿no?, que está inspirado, como siempre, Gieco, ¿no es cierto?, siempre desde sus inicios, ¿no? Está inspirado en el Mendozazo, que fue una revuelta popular, y la letra justamente aborda, digamos, la opresión y la persistencia de las ideas a pesar de la represión. Es una inspiración de Soplando en el Viento de Dylan, etcétera, pero también estaba pensando, ¿no?, esto que justamente Moreta cuenta, que también le sucedió a Gieco, ¿sí? Gieco también en un momento dejó la música durante unos años porque lo que sucedió es que la canción Solo le pido a Dios, ¿sí?, en un momento fue prohibida por el gobierno militar, y a los 2 años, en Guerra de Malvinas, fue declarada canción, digamos, una canción emblemática incluso para los militares, ¿no es cierto? Y eso justamente le causó a León como una interferencia, ¿no es cierto? Como que sus ideas no iban de acuerdo, y eso le causó una conmoción, y también dejó de cantar, ¿sí? O sea que vos fijate, ¿no? Qué increíble el parecido, ¿no? Tampoco no quería dejar pasar por alto lo que cuenta Gimbernat, ¿no?, que justamente los desaparecidos, que Varela tuvo también muchos desaparecidos, y la batalla, recuerdo, ¿no?, porque fue en vísperas de Navidad del 1975, la del Domingo Viejo Bueno, ¿no?, que bueno, fue una batalla que en realidad hubo 60 muertos aproximadamente, y eso aceleró el golpe militar del año 76, ¿no? O sea que muy interesante también los que nos relatan, ¿no? Porque esto no solamente estamos hablando de rock, sino que consecuentemente y a su lado pasa la historia argentina, ¿no? Y mucha gente, de repente, muchos chicos se van a enterar que Varela tuvo su gente desaparecida, ¿sí?, lamentablemente, y que también parte de su historia acompañó la historia, digamos, nacional, ¿no es cierto? Claro, porque ahí encontrás, en el relato de Gimbert, cómo él se sentía, ¿no? Él era los músicos o los pibes que estaban dentro de la música, eran realmente los perejiles, porque los pesados, en realidad los jóvenes pesados, eran los que estaban en las agrupaciones, ¿no? Estaban en las unidades básicas, en los comandos, y ni que hablar de lo que estaban ya pasando a la clandestinidad, ¿no?, que eran pibes de su edad, quizás sus compañeros, sus primos, un hermano mayor, un hermano menor, ¿no? Como toda esa parte de la historia argentina que ha sucedido en cada provincia, en cada pueblito de nuestra Argentina, se ve reflejada en Varela también, ¿no? Y qué protagonistas de hechos históricos lamentables, tan sangrientos, tuvieron también protagonistas varelenses, ¿no? Como decir, el colectivo que le robaron a un varelense para entrar al Viejo Bueno, ¿no? Lo cuenta desde el conocer a las personas, ¿no?
cómo el trato con las chicas o con los chicos de esas agrupaciones lo ve, él identificaba que estaban teniendo un dogma, ¿no? Un adoctrinamiento. Claro, sí, que estaban captadas, y muy interesante que dice chicas rubias y de ojos claros, ¿no es cierto? Hace mención y se detiene en ese detalle que de repente no es menor, ¿sí? Quiere decir muchas cosas, cada uno hará su interpretación, ¿no es cierto? Y además, cuando ponías el acento en las imágenes de esas chicas, ¿no? Me remontó directamente al Carl Mason. Claro. Un poco exagerada la comparación, pero sí eso, ¿no? De gente que viene de un extracto, de una universidad, que muchas veces vienen de familias consagradas, ¿no? Todo eso, ¿cómo fue? Porque realmente los movimientos subversivos, digamos, funcionaban también con todas esas operaciones, ¿no? Esos agentes. Me sigue pareciendo impresionante que el rock en Varela acompañe todos estos hechos históricos, ¿sí? Ahí ya el rock empieza, vamos a escuchar a ellos también verse reflejado en las bandas de la zona, ¿no? O de las bandas que surgen y que son fundamentales para cualquier artista, para cualquier músico, la influencia artística formativa, ¿no? Vamos a escuchar a los protagonistas hablando de sus referentes. Y sí, Boss Day fue lo que arrasó con todo. En un momento tenían doble juego de equipos. Estaban tocando en un boliche, iban a otro donde ya le habían armado el sonido. Ese que donde habían tocado primero iba a otro lado. Mientras ellos tocaban en el segundo, el primero armaba el sonido en el tercer lugar. No daban abasto. El Boss Day fue la revolución, ¿viste? Fue en su momento, ojo, tampoco había otra cosa. Pues salieron en un momento donde no abundaban los músicos de rock. Y pegaron, viste, con la Biblia fue consagratoria. A mí me gustó más la época de Boss Day cuando estaba Jody Godoy. La primera época es. La primera época, Jody Godoy es el autor de los temas clásicos. Sin embargo, terminó operario en la Peugeot. Mientras Boss Day tenía 14 shows por noche, Carlos Godoy era operario de la Peugeot. Yo no lo conozco mucho a Jody Godoy, lo he visto nada más, nunca hablé con él. Pero a través de Chiche, lo que Chiche me contaba es que en los ensayos la rompía, pero le costaba mucho, tenía miedo escénico. Costaba mucho mostrarse, era muy tímido, viste, era ese miedo escénico que mucha gente le padece y le costaba tocar, no salía a tocar. Es que ellos vinieron a ensayar en el año 74, vino Boss Day a ensayar en una casa quinta a 2 cuadras de mi casa, y yo iba a zapar, y a la vez yo en ese año ya estaba ensayando con El Reloj en Ramos Mejía. Así que vos fijate cómo rápido sucedió de que yo agarro una viola, 69, 70, 71, en el 74 yo estaba requerido ya, como que en bandas muy grosas, ¿no? Yo duré mucho con Genius y era la banda que yo amaba, y yo pensé que era para toda la vida. Pero cuando llegó a su fin, incluso postergué, me acuerdo que con El Reloj no quise seguir porque yo estaba con Genius. Y se lo dije a Willy Gardi, me quería matar. La banda Genius la lideraban prácticamente el bajista y el batero, era un trío. Tenían los equipos valvulares, los Miura, sonaba, era todo profesional. El batero tenía una batería Ludwig con platillos Silja, antes que nadie, era impresionante. En la zona, él era del Cruce Varela, Chiche Corpucci. Yo voy a una oficina y estaba León sentado ahí, picoteando, y entonces ella agarra, le pasa el volante que yo tenía, que yo le había mostrado, dice: mira, León, este muchacho tocó con vos en el año 75 acá en Varela. Y él se agarraba la cabeza y me dice: en el 75, que son 40 años, me dice. Bueno, la cuestión es que estuvimos ahí charlando como 1 hora o más, hasta que le vinieron a avisar que la película ya terminaba y él tenía que cerrar, tenía que cantar 2 temas más y se iba.
Y yo ya le había contado todo el festival, lo que había hecho yo, lo que hacía, de lo que vivía, qué sé yo. Y entonces cuando él se levanta me dice, ¿querés que terminemos juntos? Dice, cantamos, había participado también en un dúo. Dice, cantamos todos juntos. Dice, vamos, ¿te animás a subir? Y me dice, yo me animé a tantas cosas, que no me voy a animar ahora, le digo. Le digo, sí, como no hay problema, ¿viste? Así que terminé de cantar con él, cantamos Solo le pido a Dios ahí arriba del escenario. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Bob Day en el conurbano sur fue el emblema. En el conurbano oeste encontramos ni más ni menos que al Reloj. Un protagonista de Varela, uno de los pioneros que escuchamos en toda esta edición, está a punto de ser integrado a la banda, pero él elige seguir con su proyecto personal, ¿no? Su proyecto, su trío, ¿no? Apostando al sueño de todo artista de llegar con sus canciones, ¿no? Totalmente, sí. Darío Medina es un gran guitarrista, fue partícipe de muchos plazas de Papo que hicieron homenaje después de que falleció. Él estaba presente, siempre con un trío, o bueno, siempre invitado. Y realmente la gente lo alentaba mucho. Era uno de los últimos números, que generalmente los últimos números eran La Renga, los músicos más conocidos, y él estaba dentro de ese staff. O sea que sí, y justamente, ¿no es cierto?, una banda emblemática como El Reloj, ¿no? Pero sí, Darío Medina es un gran guitarrista, un gran referente de la música en Varela. Así es como vamos a encontrar en los próximos capítulos lo que él mismo relata de su experiencia juvenil, de que él encuentra en Schimber su referente, ¿no? Después vamos a encontrar otros músicos que encuentran en Darío su referente. Claro. Y así como va de generación en generación llegando a las referencias musicales, ¿no? Y para un poco antes de la conclusión final que te voy a invitar a que desarrollemos, a modo de frase de cierre que queremos escuchar una vez más a Darío Medina. Y es la hora de que se sepa que Varela no es una imitación de lo que fue La Cueva, de lo que fue la explosión con Papo, Morris, Javier Martínez, Tanguito, sino que en Varela hubo tanguitos, hubo papos. Yo cuando veo la historia y la reviso, la historia de Morris, que subido a una camioneta cantaba Rebelde, ¿no? Con los beatniks. Yo me siento parte de esa rebeldía y de ese momento mismo. Totalmente lo siento como si fuera carne de esa movida, es que lo soy. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Es emocionante el énfasis que pone en decir esas palabras, ¿no? Darío Medina. Él se siente partícipe de ese momento, de Morris, de esos inicios, y a su vez se siente partícipe del rock en Varela, ¿no es cierto? Es muy importante lo que acaba de decir. Porque no fue gratis, Jorge. Todas estas personas, estos pioneros, junto a muchos otros más en cada sitio, perdieron muchas cosas y muchas veces perdieron más de lo que ganaron, ¿eh? Y hablamos de vidas, de familias, de salud, de sueños postergados, y siguieron adelante, ¿no? Y si no hubiesen seguido adelante, quizás hoy no estaríamos hablando de ellos. Exactamente, por eso me parece muy importante esta reseña, este rescate emotivo, ¿no?, de los músicos que iniciaron el camino del rock en Varela. Realmente, bueno, personalmente es muy emocionante, digamos, formar parte. Así que, bueno, te agradezco. Ahí estaremos, en el segundo capítulo pronto. Esto fue Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas.